que es una lógica que inauguró el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de disminuir a mínimo el gasto corriente, es decir, el que se utiliza en el pago de nómina, en el aparato burocrático, en onerosos salarios millonarios de altos funcionarios, y es en realidad cambiar ese modelo por uno que ponga el dinero y los recursos al servicio de la gente, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes estudiantes. Durante un programa de televisión en vivo, Andrea Chávez protagonizó un impactante enfrentamiento con Kenia, quien intentaba desacreditar las reformas impulsadas por el movimiento de la 4T. Kenia López, con su característico discurso crítico, insinuó que dichas reformas estaban aislando a México en el ámbito internacional y frenando el desarrollo del país. Sin embargo, Andrea Chávez, con una elocuencia y dominio de los hechos admirables, respondió punto por punto a cada afirmación, desmontando las falacias y mostrando cifras que reflejaban el avance del país. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿con qué empezamos? El presupuesto, hay mucha confusión. En el gobierno dicen que no le quitan el rubro de la salud. Algunos organismos dicen que sí. ¿Cuál es la verdad y a quién va a afectar este presupuesto, Andrea? Mira, es un presupuesto de egresos de la Federación con una lógica que no se inaugura en este año, que es una lógica que inauguró el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de disminuir a mínimo el gasto corriente, es decir, el que se utiliza en el pago de nómina, en el aparato burocrático, en onerosos salarios millonarios de altos funcionarios, y es en realidad cambiar ese modelo por uno que ponga el dinero y los recursos al servicio de la gente, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes estudiantes, para las niñas, los niños, para el campo, sembrando vida, producción para el bienestar, en fin, con una lógica de eliminar los intermediarios, disminuir así la corrupción, disminuir así también la tentación de que un funcionario le quiera quitar un solo peso, eliminando el ramo 23 que en ese momento se utilizaba antes de la llegada de 2018 para los moches que se llevaban los diputados federales y luego los presidentes municipales y luego los regidores, y finalmente a la gente no le tocaba nada. Entonces es un presupuesto con una inmensa vocación social de entrega directa de los recursos, que viene creciendo año con año y que garantiza absolutamente todos los compromisos que hizo tanto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en esta última campaña, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Bueno, que llegó el panazo al INE. Bueno, 7,000 millones, híjole. Es una cosa terrible. A ver, estaba pidiendo 13,000 millones de pesos y terminan dándole 7,000 millones de pesos. Fíjate nada más lo que va a suceder con el INE. Primero, lo van a obligar a hacer una elección para este capricho del gobierno y para que haya jueces, magistrados y ministros a modo, y ya después, además de eso, no le van a dar dinero. Ahora, yo difiero totalmente de la vocación del presupuesto. ¿Cuál es la vocación del presupuesto para el régimen? Es más dinero al Tren Maya, que es una cosa absurda, más dinero a una refinería que se supone que ya debería estar refinando, es más dinero a la IFA, le van a dar 1,000 millones de pesos a la IFA, 130,000 millones a la refinería, 40,000 millones al Tren Maya. Por eso nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con ese presupuesto, y el presupuesto debería ser para que a la gente le sirva, para que haya seguridad. Por supuesto que si hay recortes a los hospitales, es increíble esta manera de mentir. Dicen que no hay recorte al sector salud, ahí está el rubro, no necesitas demasiado coeficiente intelectual para leer el rubro del hospital, no, del hospital y de la asignación, de cuándo le han dado, de cuándo le han dado a esos hospitales en este año, dice, el año pasado y en el que sigue. Es que es lo que dice Morena, IMSS Bienestar sube, Secretaría de Salud baja, ahí te va. Dice IMSS Bienestar para el 2025 va a tener 23% más de presupuesto. Correcto, porque se añaden varios estados. Pero ahí no le van a dar dinero a cancerología. Con ese dinero no le van a dar dinero. Pero la Secretaría de Salud no le van a dar dinero al Hospital de Nutrición. De atención al cáncer, y otra cosa es el Instituto Nacional de Cancerología. Separemos, seamos maduras, adultas mayores. Al que le recortan el dinero. Todas somos ya mayores de edad, mayorcitas como para... Mayorcitas, ya somos muy mayorcitas como para andar mintiendo de que el Instituto Nacional de Cancerología es todo cancerología. En ese rubro viene dinero. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, menos 1%. Nacional de Prevención del VIH, Salud de la Infancia y Adolescencia, Hospital Juárez de México, Hospital de Alta Especialidad. No, le recortaron dinero. No, le recortaron entre el 10, 15 y hasta 20%. No, sí, claro. A esos hospitales. Lo que tienes que revisar es sumar los rubros que tienen que ver con salud, no solamente es ver que le recortaron Nacional de Cancerología, no solamente pero aquí está el Salvador IMSS, Subirán. no solamente al Salvador Subirán le recortan, no es solamente el instituto, hay que revisar todos los rubros. Es la línea clara y eso. Déjenos escuchar su turno. A ver, Andrea. A ver, con el tema del Instituto Nacional Electoral es correcto, es completamente cierto, hay una reducción, porque no puedes comparar una elección que llevaba
varias candidaturas a la presidencia de la República, todo el Senado de la República, toda la Cámara de Diputados, numerosas entidades federativas, desde las gubernaturas hasta los congresos locales, con una elección, uno, que no va a requerir presupuesto para partidos políticos, dos, que no va a requerir presupuesto para propaganda, es decir, no se permite la campaña pagada desde el gobierno, entonces no hay dinero que para flyers, no hay dinero que para bardas, no hay dinero que para espectaculares, como sí lo hay en las elecciones de mayorías relativas. Ahí. ¿Qué te parece a ti que dices tú? Esas están, pues podríamos revisar caso por caso, pero eso no está en el presupuesto, ¿no? Y lo pagan de su bolsa, pues, o de la bolsa de pues algún... Yo no me atrevería a decir si las pagan o no, yo no conozco el caso en concreto, no conozco el caso en concreto, pero entonces es dinero que no debe tener el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral había hecho una proyección de gasto como si fuera a enfrentar elecciones a candidatas y candidatos con partidos políticos que van a tener campañas onerosas con, pues, gasto publicitario, y no es así. Mira, para nosotros en el PAN es prioritaria la seguridad, y evidentemente para el gobierno no lo es, y ahí está el presupuesto claramente, más allá de populismos y más allá de... ¿Le quitaron dinero a la seguridad? Evidentemente están los rubros. Es que nosotros hemos dicho, no, lo que ella dice es de... La Sedena, pero la Sedena, no, a ver, la mesa de ayer, estamos hablando de cosas... No podemos hablar de cosas distintas porque una cosa es salud y una cosa es seguridad. Y acuérdate que Sedena ya hace muchas cosas, además de seguridad, después de la militarización de la Constitución. A través del anexo 16, cambio climático, que nada tiene que ver con las labores de Sedena, le están dando... Quiero que algo quede claro en esta mesa. Salud y seguridad, porque cada quien tiene una versión. A ver, déjame dar mi versión específica hablando de salud y de seguridad. En términos de salud, evidentemente se recorta, y ahí están las cifras. Se le recorta a los institutos, se le recorta a los hospitales de alta especialidad. Por supuesto que no puede ser que digan que no hay recorte cuando el recorte está claro, y hay recortes de 10, 15 y hasta 20% por instituciones. No, es que son cosas distintas, para no mentirle a la ciudadanía. Una cosa es lo que no han podido hacer, que es el seguro popular, y otra cosa es lo que le están recortando a las instituciones Instituto públicas. Nacional de Cardiología, son ramos distintos. Es que me decía hace ratito son ramos Pepe, y usted, por ejemplo, economista, me dice, oye, si le quitan tanto dinero a la Secretaría de Salud, pues ¿dónde van a quedar las vacunas? No, la línea de las vacunas también está disminuida. No, las vacunas están en un concepto propio. Exacto, y en ese concepto propio está reducido. No, hay una reducción en términos reales, no en términos nominales. Hay que hacer esa diferencia. Y luego también hay que hacer la suma. Por ejemplo, viene prevención, atención de VIH, SIDA y otras ITS. Entonces ahí también hay vacunas. ¿Cuántos rubros tiene Son Bienestar? muchísimos. Bueno, ahí los traes tú todos. Bueno, no, yo traigo acá los de Secretaría de Salud. Ajá, te hace falta todo lo demás. ¿Cuántos te hace falta IMSS, te hace falta ISSSTE, te hace falta Instituto Nacional de Cardiología, te hace falta Instituto Nacional de Cancerología, te hace falta... Y tiene menos 11%. No, a ver. Sí, aquí está. Pero es que solamente traes Secretaría de Salud. Hay muchos subsistemas que conviven de salud. Entiendo que puedas traerlo de los institutos, pero te hace falta el resto. No, yo es la única que tengo. No necesitas Laura. El de IXBNET lo puedes ampliar a hospitales, a medicamentos, a compra consolidada. Este solamente es uno de los ramos. No se puede defender, no se puede defender lo indefendible. Yo sí quisiera que habláramos con la verdad. Andrea, aquí en la mesa para la gente que nos escucha. Sí. Están hablando de institutos, están hablando de autoridades gubernamentales, por eso están, nosotros también, pues hoy lo vamos a votar. Yo sé, pero no es facultad del Pero bueno, a ver, en el pleno en lo general y seguramente mañana y pasado en lo particular con las reservas. Pero bueno, a ver, no hay que mentirle a la gente. Lo que está pasando con este gobierno, y ya hagan ese planteamiento para que la gente sepa lo que está pasando con su dinero. Eso es lo que están mandando las instituciones públicas, van a jugar en dónde quedó la bolita y cuál es la caja más grande y la más chiquita. Lo que en realidad están haciendo con la salud en este país es que todo lo están mandando a transferencias económicas, la mayor parte del presupuesto a través de la Secretaría de Bienestar, para mandarlo a transferencias económicas directas a los bolsillos de las personas, que ha sido la herencia del obradorato. Podemos decir si está bien o está mal. El problema de eso es que está privatizando la salud pública. ¿Por qué? Porque la gente con ese dinero se va a una clínica privada. Bueno, ya hay una encuesta en donde la gente entonces, dedica más dinero de su bolsillo a su por cuidado eso le están quitando médico. dinero a las instituciones públicas de la salud. Bueno, vamos a poner, a ver si nos ponemos de acuerdo en el corte y podemos ser más claros con quienes nos escuchan. Regresamos. No tarda. 46 minutos, pues no nos estamos poniendo de acuerdo. Salió peor. Quedé peor. Dice la oposición, Laura, ¿también estás de acuerdo? MC PAN, que se le está reduciendo el presupuesto a la salud. Y lo están aumentando en programas sociales para dar transferencias directas. Y eso privatiza la salud pública. Y esto no puede ser palabra contra palabra. O sea, no puede ser porque el dinero está ahí. A ver, yo quiero compartirle a tu auditorio qué está pasando en el documento que lamentablemente hoy se va a poner a votación de la mayoría de los diputados, y que claramente anoche, por cierto, en una sesión histórica de un par de horas, de 2-3 horas, resolvieron todo el presupuesto del país. Otra cosa que me parece inaceptable es que la sesión de hoy va a ser virtual, o podría ser virtual para la mayoría de los diputados. O sea, van a resolver sobre 9 billones de pesos desde la playa en Acapulco, desde su celular.
¿Por qué? Pues porque el régimen decide que no haya debate, que no estén los diputados presentes y que pues tú tomes tu teléfono y votes a favor o en contra de lo que quieres, y ya sabemos que pues, los legisladores del régimen evidentemente no le cambian nada a la instrucción del Ejecutivo. Pero yo te voy a decir exactamente qué dice el presupuesto de egresos para el 2025. Gracias. Dice que al Instituto Nacional de Cancerología se le van a quitar 340 millones de pesos. Que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se le van a quitar 337 millones de pesos. Que al Hospital General se le van a quitar 227 millones de pesos. Que al Instituto Nacional de Cancerología se le van a quitar 245 millones de pesos. Déjame concluir. Que al de Perinatología se le van a quitar 138 millones de pesos. Que al Instituto Nacional de Pediatría se le van a quitar 273 millones de pesos. Hay 29 centros nacionales, hospitales regionales, generales, institutos, etcétera, que se le va a reducir el presupuesto. ¿Okay? Eso, y hay una transferencia de recursos, porque cuando tú haces la sumatoria, y eso es público, lo pueden hacer. Entonces, la presidenta de la República lo hizo en su conferencia mañanera, nos lo contestó, fue todo esto que les quitaron a estos institutos, ¿a dónde es fue? una transferencia de recursos de no solamente es IMSS Bienestar, en donde hay que meterle mucha importancia, porque en México hay mucha gente que no tiene derecho a biencia al IMSS y al ISSSTE, hay mucha gente que no tiene derecho a biencia, más del que 60%. se encuentran en la informalidad laboral. Esos son los más en México, más que los que se encuentran en la formalidad laboral. ¿Para qué es el IMSS Bienestar? Para atender a la gente que no se encuentra dentro de la derechohabiencia de muchos de estos se fue ese dinero? Por supuesto, porque son 23 estados los que han suscrito los convenios de IMSS Bienestar, y hay que ayudar a la gente que se encuentra en la informalidad laboral, que trabaja en la sierra, que trabaja en las zonas lejanas. Ahí está el dinero, es una transferencia. Pueden hacer la sumatoria y verán que es una ampliación. Hechos son amores, ¿no? En Movimiento Ciudadano hemos puesto sobre la mesa, en lo general, digo, está muy bien que veamos los rubros, los anexos, las bolsitas, pero hay que ver también en los números generales cómo vienen las reducciones por agenda, que es un poco lo que estás tú preguntando, Azucena. Por un lado, para seguridad viene una reducción cercana al 25%. Secretaría de Seguridad. Seguridad Pública en todo su conjunto. Y eso que ayer dijo que iban a fortalecer las policías estatales. De 25%. Salud tiene también una reducción cerca del 23%. Medio Ambiente tiene una reducción del 40%. Agua tiene una reducción del 45%. Es ahí en donde ellos están poniendo sus prioridades. Yo escuchaba ayer a la presidenta Sheinbaum en la conferencia que tuvo con los gobernadores, y donde decía, bueno, a ver, nuestra prioridad va a ser el fortalecimiento de la seguridad a través de la Guardia Nacional y las policías locales. Pues qué discurso tan más poético, porque hechos son amores. A las policías locales no les está transfiriendo para las labores que tienen que hacer, los recursos que necesitan a través de los estados de la República o incluso a través de la Secretaría de Seguridad, de Seguridad Ciudadana. Pero ni siquiera la Secretaría de Seguridad tiene esos recursos para en su momento decidir transferirlos a las policías locales. Sí tiene un incremento la Secretaría de Seguridad, porque se le acaba de añadir la facultad. Es que no, ella está hablando de todo el ramo de seguridad. No, pues es que son dos visiones distintas. 23% menos, dices, de seguridad. Andrea. Pero ¿cómo lo dices? ¿Como secretaría, como ramo, como anexo, como? No, ya como agenda, bolsa, como bolsa de seguridad. No. Bueno, y lo peor del caso es que no solamente reducen el dinero en el presupuesto para el siguiente año, sino además lo que intentan hacer con la reunión allá con los gobernadores es decirles, oigan, pues hay que buscar un país seguro, hay que tener estados de la República seguros. ¿Y cómo van a tener seguridad si no tienen recursos? Mauricio Curi estaba muy contento. Es que lo que dijo el gobernador, lo que dijo el gobernador es completamente contradictorio. Por una parte le estás aumentando a la Sedena. No, es que claramente hay coordinación. Nacional, que ya pasó a la Sedena, que tiene facultades de investigación, que tiene facultades de preservar la seguridad. O sea, es completamente Nacional tiene un aumento en su presupuesto. Desde luego, a través del ejército de entonces hay una contradicción en decir, hay una reducción en seguridad y de pronto sí tiene un aumento. O sea, le bajan a Harfuch y le suben a los militares. Mira, es muy claro. Guardia Nacional forma parte ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional. La seguridad en México significa aprobamos esa modificación. Calma. Son tres rubros: Sedena, seguridad y Marina. Tenía 437,000 millones de pesos, ahora tienen 288,000 pesos. Millones de pesos. ¿Cuál es el argumento? Exacto. ¿Cuál es el argumento que ellos dan? Le redujimos por una cosa muy esencial. Déjame partir de aquí. ¿Esto es cierto? No. Claro que es cierto. No, desde luego que no. Por supuesto que es cierto. No, desde luego que no. Es que vives en un mundo paralelo. No, lo que pasa es que ustedes son miopes. Ustedes son miopes y ven mentiras de ese tamaño y no saben hacer las sumatorias. Cuando quieran yo les doy un taller de cómo analizar los presupuestos de egresos de la Federación, porque yo fui diputada federal. Aguántame un poco. No han podido. Esto es completamente falso. Perdóname, es que ya presentaste este. Déjame escuchar lo que dice. Es que es completamente Tú, Laura Ballesteros, dices que es correcto este número. Hay una reducción del 23% y está reflejada. A ver, Andrea. ¿Reducción del 23%? ¿Eso te parece la reducción del 23%? No, ¿esto cuánto es? Ah, bueno, entonces pónganse de acuerdo, por favor. ¿Qué dice? Entonces, por eso digo yo, hagan el trabajo bien como oposición y pónganse de acuerdo en los discursos. Es muy fácil. A la Secretaría de Seguridad de Marina le están quitando 250,000. Le quitamos 5,000. No estamos ayudando a nadie de quienes nos escuchan. A la Guardia Nacional. No estamos ayudando. No, el tema es que le quitan dinero a seguridad. Es que eso dicen los números, senadora. No es un asunto de qué creas. No, olvida. Andrea Chávez
dejó en claro que las políticas de transformación están sentando las bases para un México más equitativo y autosuficiente. Con datos en mano, explicó cómo el país ha fortalecido su economía y mejorado las condiciones para millones de mexicanos, dejando en evidencia que las acusaciones de Kenia no tenían sustento. Además, Chávez aprovechó el momento para recalcar que los verdaderos intereses detrás de los discursos de la oposición suelen ser la defensa de privilegios y políticas que beneficiaron históricamente a unos pocos, en detrimento del pueblo. Mandamos un saludo a Noroña. Oye, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. A ver. Entre universidades públicas y entre la UNAM, Poli, Metropolitana, Colegio de México y universidades estatales se reasignan como 18,000 millones de pesos. Era indispensable y que me parece justo esta reasignación, porque la educación es lo principal de nuestro proyecto político. La educación es la que cuidamos e impulsamos siempre. Esos son 18,000 millones de pesos. El tema de cultura, donde están 1.500 millones reasignados de más a Lina y 1.500 millones a Lina, representan 3,000 millones de pesos más para cultura. Luego, 3,000 millones para caminos rurales, caminos artesanales, 3,000. Luego para la seguridad, para Sedena, seguridad y salarios, 6,000 millones de pesos más. Y al final se decidió en el grupo parlamentario una reasignación de aproximadamente 7,600 millones de pesos para carreteras, porque la infraestructura carretera en el país está en condiciones difíciles, en malas condiciones. En todo, esta reasignación son 38,000 millones de pesos. Bueno, ahí dice Ricardo Monreal, cultura, universidades, infraestructura, y sí habla de 6,000 millones de pesos más para la Sedena. La Sedena le quitan 40% y le dan 6,000 millones, como quiera hay un ajuste hacia abajo. Hay un ajuste. Lo que pasa es que a la Sedena le quitaste el presupuesto que traía para la construcción de obras que ya concluyeron, como el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Felipe Ángeles, la Secretaría de Seguridad que responde. el Tren Maya. Le quitaste Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, y la pasaste a Sedena. Es justo lo que veníamos hablando hace unos minutos, ¿no? Pero eso no lo reflejan en el presupuesto. En materia de el seguridad. presupuesto. No. El dinero para la Guardia Nacional lo sigue trayendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con menos dinero. Hay un reajuste. Eso es un error, son cerca de 40,000 millones de pesos los que se van a reasignar. Imagínense cómo se pone con 500. No. Con 500 diputados, bueno. A mí me parece muy interesante. De hecho, me encantaría que esté fuera el debate, ¿no? Que estamos hablando de números, de cifras, de porcentaje, en fin. Me parece importantísimo poner en la mesa lo del medio ambiente, porque es algo que Laura tiene como prioridad y me parece que la gente debe conocerlo. No todos, insisto, y volvemos a caer en lo mismo, no todos los conceptos para cumplimentar los objetivos de la Agenda 2030 en materia de sustentabilidad vienen en ese rubro. Por ejemplo, la tecnificación del riego. Cuando tú tecnificas el riego de un distrito, utilizas el 30% del agua que hubieras utilizado regando, inundando, o por aniego, o rodado, como le quieras llamar. La de tecnificación del riego viene en recursos de la SADER. Bueno. No en el ramo 16 del que nos habla Laura Ballesteros. O sea, hay que hacer un análisis más serio del presupuesto y más integral. No podemos ser nada más así ver un ramo y hablar de un concepto que estudiemos. Tienes que verlo más integralmente. Son conceptos, a ver, vamos a ver esa integralidad que dice Laura. Ramos y anexos. 60% de medio ambiente se va a la Sedena. De cambio climático. De cambio climático. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la Sedena respecto al cambio climático? La Sedena siempre ha hecho programas y proyectos de este estilo. A ver, el ejército mexicano, antes de que llegara el movimiento de la Cuarta Transformación al poder, antes de que llegara, ya tenía, por ejemplo, el plan DN3, o lo que nosotros le llamamos plan DN3, que es en materia de contingencias ambientales, por ejemplo. El plan DN3 es lo que viene en ese concepto de el ramo 16. O sea, cuando hay contingencias ambientales y para construcción de carreteras. Es para lo que les están metiendo. El ejército mexicano tiene dedicándose a eso antes de que nosotras llegáramos. Además, eso no es cambio climático, antes de que nosotros llegáramos. El plan DN3 son por contingencias medioambientales. Tenemos que ir, desafortunadamente. A ver, cerramos y empezamos contigo, Kenia. Bueno, claramente hay dos visiones de país. Nosotros en el PAN propusimos un presupuesto que te sirva, un presupuesto que le sirva a los mexicanos. Nosotros hemos dicho que cuando este país asigne recursos al sector salud como prioridad, que no es el caso en este momento, que cuando el país le asigne recursos a proyectos productivos, que lamentablemente tampoco es el caso, o que fortalezca la seguridad, o evidentemente también a la educación, este país va a ser distinto. Estamos viendo hoy un presupuesto que está lamentablemente tirando el dinero de los mexicanos en caprichos. Pero parece un boicot contra la presidenta. Lo que parece es la necedad de continuar con los caprichos del sexenio anterior, y eso lastima a los mexicanos en el presente y al actual presidente. Eso 36 millones de mexicanos. Hay algo que decir. No, déjame concluir. Hay algo que decir. Por supuesto que los legisladores del régimen no van a cambiar nada para bien, porque los legisladores están ahí como una oficialía de partes, no están ahí para deliberar sobre un presupuesto integral. Nosotros en el PAN hemos dicho, es necesario
recuperar en las siguientes elecciones, en los distritos, la certeza para los mexicanos que van a tener una vida mejor y distinta. Hoy, darle dinero al Tren Maya es inmoral, darle dinero a la refinería es inmoral, darle dinero a un aeropuerto que no tiene vuelos es inmoral. Y como inmoral va a ser, por cierto, que en esta discusión del presupuesto los legisladores estén votando probablemente desde un helicóptero o desde el Yankee Stadium, porque no fueron capaces siquiera de obligar a los 500 diputados a venir a la Cámara de Diputados y a definir su voto. Laura Ballesteros. A Movimiento Ciudadano le preocupa tremendamente el futuro del país, ¿no? Trabajar para que las niñeces y las juventudes tengan futuro. Por eso la seguridad pública, la construcción de paz, por eso el medio ambiente para nosotros son las dos prioridades más altas que un presupuesto que piensa en el futuro deba tener. Este no lo refleja. Ya hablamos de las reducciones en seguridad. No hablamos ni siquiera de la construcción de paz porque no es un enfoque que esté poniendo Morena y aliados sobre la mesa. Al estar militarizando pero al estar militarizando la seguridad pública, hay una construcción de prohibicionismos y de represiones más allá de construir un tejido que genere paz para las comunidades y para los territorios. Eso no está sucediendo con este presupuesto. Y lo más alarmante, los ganones del presupuesto de este sexenio, otra vez, los militares, la Sedena específicamente, ya lo establecí, 89% de aumento tiene hoy en presupuesto la Sedena en comparación con lo que fue el primer año de López Obrador. Sí, acabo de decir que no. Es que les están dando a través de otros rubros, que ese es el argumento que estaba poniendo en la mesa. Sedena como gran cajón pero suma, ¿no? Claro, no, pero el tema, Susana, es que ellos ya no solo hacen seguridad pública, hacen por eso, obra pero pública. cuando tú pones Sedena... Por eso, el fortalecimiento de su presupuesto está en otras tareas que ya no tienen que ver con la seguridad pública. Y ese es el peligro de la militarización del país. Dice Sedena, vamos a decir, Sedena menos 41%. Sí, ahí dentro claro, tiene que estar el resto de todos los rubros que tú mencionas. Eso es específicamente para la institución. Y luego les asigna, por eso es un presupuesto tramposo, porque entonces después de otros anexos les están dando otros recursos. Entonces, de nuevo, aquí sí el foco para Movimiento Ciudadano es la preocupación de que sea hoy la bota militar la que esté decidiendo sobre el presupuesto del país, con aumentos que nunca habían visto. Claudia está iniciando su sexenio con un aumento del presupuesto de los militares del 89% con respecto al primer año de López Obrador. Nada más para muestra un botón, 123 mil millones de pesos del anexo del cambio climático se lo están dando a Serenas para que hagan obras. Andrea Chávez. Yo estoy muy contenta de que haya sido el pueblo de México el que vaya a permitir que la participación del PRI, del PAN y del PAN naranja sea anecdótica en este presupuesto de egresos de la Federación, porque no tienen siquiera los números necesarios para poder presentar una reforma y modificar el presupuesto de egresos de la Federación. Estos insensibles, descorazonados, mentirosos, estarán votando en contra de que los adultos mayores reciban su apoyo cada 2 meses. Bueno, encorcheten eso y voten a favor eso, a ver si es cierto, porque entonces intenciones y presupuesto pues se quedan en palabras. Encorchétense lo demás, se puede votar a favor. En lo general, se encorchetan todo excepto la pensión para adulto mayor. A ver si es cierto. Se puede, digo, yo conozco el mecanismo, les puedo decir cómo. Van a votar en contra de las becas Rita Cetina, que tiene que ver con que estudiantes de secundaria. ¿Van a votar en contra de las becas Rita Cetina? ¿Van a votar en contra de la pensión para adulto mayor? ¿Van a votar en contra de las pensiones para personas con discapacidad? Porque además sus gobiernos estatales no tienen el corazón para universalizar las pensiones para personas con discapacidad. Van a estar votando en contra de la entrega de pensiones directas de los. Pero van a votar en contra de las becas y esto. Claro, evidentemente no. Encorchétense eso nada más. O sea, ¿qué digo yo? Encorchétense eso. Estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo les enseño cómo votar. ¿Van a votar en contra de estas becas y etcétera? Nosotros votamos a favor de la ley de ingresos y vamos a votar en contra de la ley de ingresos porque no estamos de acuerdo de un presupuesto. Van a votar en contra de todo lo que acabo de decir. Vamos a votar en contra. Van a votar en contra de los jornales seguros para dinero en el Tren Maya. Vamos a ver la discusión hoy. Van a votar en contra de todo lo que le ayuda a México, porque no hicieron nada en los años que estuvieron. Señoritas, señoras. El debate terminó con Andrea Chávez siendo ampliamente reconocida por su preparación y capacidad para confrontar a la oposición con argumentos sólidos. Su intervención no solo desarticuló a Kenia López, quien quedó visiblemente incómoda, sino que también marcó un precedente en la defensa de la transformación del país frente a audiencias nacionales. Los espectadores aplaudieron la valentía y claridad de Chávez, reafirmando su papel como una de las voces más destacadas de la nueva generación política. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.